Queridos hermanos, hoy tenemos la fiesta de la transfiguración y la palabra de Dios hoy nos presenta desde el Evangelio de San Marcos este episodio tan hermoso en que Jesús dice, toma a Pedro, Santiago y Juan. Son los tres apóstoles que están con el Señor, que lo siguen siempre y son las tres figuras más importantes, como sabemos, dentro del Evangelio. Pedro, que será justamente el primer papa, Santiago, el que estará al frente de la comunidad de Jerusalén, y Juan, como sabemos, que es el discípulo amado. Entonces, son los que tienen un contacto y una relación en los momentos más importantes de la vida de Jesús. ¿Y qué sucede? Los invita, los lleva al lugar alto, a este monte elevado. Significa siempre el monte elevado, el lugar donde se encuentra con Dios uno. El encontrarse con Dios es tan importante porque nos va a llevar, nosotros decimos que es el momento de la transfiguración, donde nosotros podemos cambiar nuestra imagen, donde nosotros podemos ser diferentes o desde donde nosotros podemos comenzar a ser diferentes en nuestra propia vida, a transfigurarnos. Y justamente en el monte elevado, es decir, en ese encuentro personal, desde Dios podemos cambiar. Y allí entonces justamente dice que el Señor se transfigura en presencia de ellos. La transfiguración que cada uno de nosotros tiene que hacer también tiene que ser en presencia de nuestros hermanos. No, sino que tiene que ser una presencia en la comunidad. Es allí donde nosotros tenemos que demostrar que este encuentro en el monte alto con Dios nos hace también diferentes para nuestra familia y para nuestra sociedad. Y allí entonces nos habla de las vestiduras blancas. Ciertamente que todo lo blanco en la Biblia, en el Evangelio, siempre significa una vida nueva, significa lo divino, significa la presencia de Dios, lo luminoso. Y es esto lo que se nos presenta aquí. Las vestiduras que cambian totalmente y toman un resplandor diferente. Dice que nadie puede blanquearlas, nadie en el mundo. Quiere decir que el ser blanqueados por Dios no es que ni el sacerdote te va a blanquear, es Dios verdaderamente el que te está blanqueando, el que te está poniendo de nuevo al pie del cañón, ¿verdad? Es el que te está poniendo de nuevo en ese camino de una vida cristiana auténtica. Y aquí es donde nosotros también como Pedro podemos decir, qué bueno es encontrarse aquí, Señor. Queremos estar contigo. Hagamos estas tres tiendas, una para ti, para Moisés y para Elías. Pidamos esa gracia entonces para cada uno de nosotros, que esta transfiguración sea también para todos nosotros un momento de encuentro personal con Dios y que podamos ofrecer lo mejor también a nuestras familias. La bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.